Hola, mi nombre es Alexa Mago Estrada Flores y hoy les hablaré del caso Fernández Ortega y otros versus México. Este es el caso de Inés Fernández Ortega, caso que fue llevado hasta la Corte Interamericana por la violación de sus derechos, ya que el sistema de justicia de su país, o sea, México, no la quiso escuchar. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que México resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos de la señora Inés, en la que se vivió violentada su integridad, su dignidad y las garantías judiciales de las cuales se suponía debían protegerla. La Corte Interamericana, basándose en las declaraciones de la señora Inés, consideró que era más que suficiente para probar que un grupo de militares se presentó a su domicilio sin su consentimiento. Entró. Ella se encontraba junto con sus hijos. 3 miembros del ejército entraron a su casa sin su consentimiento, mientras que otros de ellos estaban fuera del domicilio. Los que estaban dentro le apuntaron con armas, pidiéndole que les diera determinada información, la cual ella no conocía. Y así, bajo coerción, al tenerla rodeada, esos 3 militares armados que se encontraban dentro del domicilio, mientras que uno de ellos abusó sexualmente de ella. Esto fue el agresor y los demás fueron cómplices de esto. Cuando Inés realizó la denuncia, las autoridades mexicanas justificaron que los militares pertenecían o eran parte del fuero militar, por lo tanto no se investigarían los hechos. Por consiguiente, la Corte Interamericana tuvo que intervenir y esta fue quien expresó que la violencia sobre la mujer no solo constituye a una violación de los derechos humanos, sino que esta también era vista como una ofensa a la dignidad humana, que transgrede y afecta cualquier sector en sociedad en la que la mujer sea parte. El abuso sexual es uno de los factores de mayor gravedad en violencia contra la mujer, por lo cual fue un punto medular para que la Corte Interamericana pusiera interés en este caso y ella tuviera que intervenir. A grandes rasgos, en las conclusiones, se puede llegar a que la estigmatización social en la que vivimos es lo que hasta el día de hoy motiva a que las víctimas no denuncien cuando se les son violentados sus derechos, ya que se les menosprecian o se queda en el hecho de una suposición. Muchas autoridades no se toman la molestia de siquiera investigar estos casos, porque se menosprecian sus casos. Y más tomando como ejemplo el caso de la señora Inés, que pudo ser una gran iniciativa del origen de donde esta señora venía. Se les tiene en una contemplación mínima en la ley, en la que ellos ignoran los derechos que tienen y la ley que aparentemente les tiene que respetar y proteger. Las autoridades creen que son gente de niveles que no merecen ser protegidos sus derechos. Se nos ponía un ejemplo en clase en el cual, por ejemplo, los africanos no creen ser merecedores de que se les protejan sus derechos. Y lo mismo pasa con esta gente de recursos bajos o de grupos bajos en sociedad. La gente ignora y cuando la gente decide actuar, la autoridad no le responde y mucho menos si son actos por otras mismas autoridades. Son derechos violentados por una misma autoridad. Esta corte se compromete a defender los derechos
Y en este caso fue lo que tuvo que hacer, intervenir para proteger esos derechos que desde un inicio el país mexicano debió hacer, lo cual no hizo, por eso ésta tuvo que intervenir.